Ya tenía listo el script en video sobre la serie The Acolyte, listo para grabar hoy, 20 de agosto. Y anoche, 19 de agosto, anunciaron que la serie estaba cancelada y no vamos a tener una segunda temporada. Lo que yo tenía pensado decir, o tengo pensado decir, no cambia realmente, pero sí le da un toque extra de frustración a la situación, porque no es una serie que necesitaba ser cancelada. Hoy traté de peinarme como se peina Manny Jacinto en la serie, pero yo no tengo el pelo tan largo en la parte de enfrente como él y no tengo sus pómulos. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video. Yo soy Paola y como ya mencioné, hoy vamos a comentar el punto. Vamos a comentar The Acolyte. La serie salió hace unos meses y tuvo muchas reacciones interesantes, por no decir extremas. Yo no había comentado nada de Star Wars desde mi video sobre las mujeres de Star Wars en la trilogía de J.J. Abrams y Rian Johnson, y no había comentado por distintas razones. La principal es que ninguno de los proyectos recientes de Star Wars se me ha hecho particularmente bueno y simplemente no tenía nada que decir. Pero la otra razón es la misma que cita cualquier cantidad de gente que a veces comenta sobre Star Wars, que es que comentar sobre Star Wars casi siempre significa que si el video o el post o lo que sea se sale de la audiencia a la que originalmente estaba dirigido, se puede convertir rápidamente en un problema, porque hay un grupo muy específico de fans que se dedica a odiar Star Wars y a odiar a otros fans de Star Wars, especialmente cuando otros fans no odian lo mismo que ese grupo. Hablando específicamente de la serie The Acolyte, yo vi varios TikToks de gente que estaba disfrutando la serie The Acolyte y estaba tratando de hacer contenido positivo al respecto porque era algo que les gustaba y que querían compartir con otras personas. Y hubo personas a las que incluso les filtraron sus datos privados porque ese grupo tóxico de personas estaba muy enfocado en odiar The Acolyte y aplastar todas las reseñas positivas y a todas las creadoras y creadores de contenido que hicieran cosas positivas sobre The Acolyte. Hubo unas reseñas y reacciones muy fuertes y muy extremas, negativas de la serie, y no es una serie mala para nada, no es lo mejor que ha salido de Star Wars, pero no es mala, pero tiene un gran problema para este grupo específico, que es que osaron contratar a gente racializada y a gente LGBT, y por eso ahora es lo peor que ha salido de Star Wars en la historia de Star Wars. Es la agenda woke, la inclusión forzada, la ideología progre. Es aburrido. Eso es lo que es. Son comentarios aburridos. Son variaciones del mismo tema. Y antes de empezar, algo que me gustaría aclarar es este uso de la palabra woke. A mí no me gusta utilizar la palabra woke porque para lo que la usamos ahora, al menos en el contexto del internet y de la vida cotidiana, cuando escuchamos a alguien quejarse de las cosas woke, en general está utilizando este término como una apropiación totalmente torcida que ya no tiene nada que ver con el significado original de esta palabra. Esta palabra viene del inglés afroestadounidense vernáculo y significa estar despierto, woke, awake, a las injusticias de tipo racial que vive la comunidad afroestadounidense en los Estados Unidos. Lo que pasó es que el término fue apropiado por otros grupos en el internet y ahora se utiliza especialmente por grupos reaccionarios para describir básicamente todo lo que no les gusta. Esto es lo que yo llamo un término cubeta. Le quito el significado original y es un término hueco para echar ahí adentro todo lo que yo, persona reaccionaria, pienso o considero que está mal. Entonces, cuando estoy utilizando la palabra woke en este video, estoy citando directamente a estos grupos reaccionarios que utilizan la palabra woke en esta manera. Pero es gente muy ruidosa y están ocupando mucho espacio en internet y en las redes y están acaparando mucho conversaciones que deberían ser más matizadas, que deberían tener más dimensiones, y no podemos tener ese tipo de conversaciones porque estamos muy ocupados con la gente que solo está enfrascada en el ¿es progre o no es progre? ¿Es woke o no es woke? ¿Es inclusión forzada o no sé? Toda la idea de la inclusión forzada es un poco cuestionable, por decirlo menos. Entonces, bueno,
Hoy vamos a hablar de The Acolyte en general como serie. No voy a dar realmente spoilers en caso de que alguien más la quiera ver. Vamos a hablar de todo este asunto de la supuesta inclusión forzada y la agenda progre. Y vamos a hablar de cómo hablamos o qué tipo de conversaciones podemos o no podemos tener cuando estamos hablando de series, de películas y de todo tipo de entretenimiento y arte que está saliendo actualmente. Entonces, como siempre, vayan por su bebida favorita, siéntense en un lugar cómodo y vamos a comentar el punto. The Acolyte está protagonizada por Amandla Stenberg, a quien conocemos de los Juegos del Hambre, Lee Jung-jae, a quien conocemos del Juego del Calamar, Manny Jacinto de The Good Place, Daphne Keane de Logan y ahora Wolverine y Deadpool, Jodie Turner-Smith de la miniserie Ana Bolena y Carrie Ann Moss, a quien conocemos de Matrix. Esta serie fue creada por Leslie Headland, quien ha trabajado durante casi 2 décadas en cine y televisión. Esto no tiene nada que ver con el video, pero ella dirigió una película que a mí me gustó bastante, se llama Sleeping with Other People. Es como una comedia romántica. Y nada, solamente lo quería comentar porque me gusta mucho esa película. Y esta serie está ambientada hacia el final de la era de la Alta República. Son más o menos unos 100 años antes de lo que pasa en el episodio 1 en La Amenaza Fantasma. Y es la historia de 2 hermanas. Una se llama Osha y la otra se llama May. May está cometiendo una serie de crímenes contra la Orden Jedi. Está asesinando Jedis básicamente. Y Osha es falsamente acusada de cometerlos y necesita unirse a su antiguo maestro Jedi Sol para limpiar su nombre, capturar a su hermana y descubrir o redescubrir qué fue lo que pasó entre ellas en el punto en el que se separaron. La serie la verdad es que me gustó bastante, sin ser mi máximo. Fue una serie que sí disfruté. Quienes ya me conocen saben que yo me canso un poco con las series, me aburro rápidamente. Y aquí, aparte de que está cortita, son 8 capítulos de media hora cada uno, nunca sentí que fuera realmente aburrida o tediosa o nada. La verdad es que todo el tiempo estuve interesada en el misterio, en quién es Osha, en quién es May y en sus relaciones con sus respectivos maestros. Algo que disfruté bastante es que es una historia contada desde una perspectiva un poco diferente. No tenemos tanto ese rollo de buenos contra malos, la luz contra la oscuridad, los buenos tienen que derrotar a los malos. Aquí tenemos más grises. May tiene motivaciones claras y entendibles y vemos un poco más a profundidad la Orden Jedi, porque aunque todos los Jedi involucrados tengan las mejores intenciones, cada quien tiene sus propias interpretaciones de lo que es su filosofía y su estilo de vida, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de lo que es bueno, y toman decisiones en base a eso, y a veces esas decisiones tienen consecuencias fuertes, y está todo ambientado en una época que realmente no hemos visto, al menos en la versión live action de Star Wars. Las películas y las series que hemos visto hasta el momento, casi todas están ambientadas alrededor de lo que pasa en la saga principal. Entonces me gusta que esto nos está mostrando algo que no hemos visto, al menos en live action. A mi gusto las actuaciones también están bien. La verdad es que nadie está haciendo un mal trabajo. Especialmente me gustó el trabajo de Lee Jung-jae y Manny Jacinto. Siento que Stenberg no lo hace mal, especialmente tomando en cuenta que está interpretando a 2 personajes diferentes y se ven bien las diferencias entre ambas, pero no las siento tan fuerte como a Jung-jae y Jacinto. Otra que me gustó bastante fue Jodie Turner-Smith. Ese personaje me gustó mucho. Algo que sí tengo que criticar un poco más es el guión. La historia en sí está interesante, está padre el misterio, pero tiene muchos puntos o elementos de la trama que se sienten un poco cliché, que ya se veían venir desde antes. Hay algunas líneas de diálogo que también se sienten como que podríamos haberle dado una pasada más a ese guión, porque a veces es un poco predecible. Y digo, no hay nada nuevo bajo el sol. En general sabemos cómo funcionan las historias, y especialmente dentro del universo de Star Wars, en general ya sabemos cómo se mueve una historia, pero siento que hubo algunas cositas que sí les quedaron medio clichés, medio básicas. Pero todas estas cosas se podrían haber resuelto bien en la segunda temporada. Siento que con un guión un poco más fuerte habríamos podido tener una muy buena segunda temporada. Pero la serie en general estuvo bien, así a secas, sin ser lo mejor que ha salido, pero ni remotamente tan mala como algunas personas en el internet quisieran hacernos pensar. Y es precisamente de eso de lo que quería hablar hoy, porque muchos de los comentarios no vienen de un lugar sincero, y yo creo que es algo que sí se nota. Sí hay una diferencia entre decir esto no me gustó, no se me hizo bueno,
o me aburrí, y esto es lo peor que he visto y la culpa es de la mujer woke que lo escribió. Yo creo que sí se nota de dónde está saliendo la crítica a este proyecto. Y antes de hablar más de ese tema, necesito hacer una aclaración, que odio tener que hacer aclaraciones en internet. Siempre me estoy quejando de tener que hacer las aclaraciones, pero si no las hago, la gente luego se toma las cosas de la peor forma. Entonces, si a alguien no le gustó esta serie simplemente porque no es para ella, no estoy diciendo o insinuando que es por racismo. Es perfectamente válido si a alguien no le gustó esta serie, si a alguien no le gustó el guión, si a alguien no le gustaron las actuaciones. Es totalmente válido si a alguien se le hizo chafa la historia. Eso no significa realmente nada. A mí no me gustó Ahsoka, se me hizo chafa, se me hizo una historia aburridona, se me hizo cliché y no se me hizo que los personajes estuvieran bien desarrollados. Pero estaríamos haciéndole el cuento. Estaríamos fingiendo mucho si insistiéramos que todas las reseñas negativas y todos los comentarios excesivamente negativos que están haciéndose alrededor de la serie son nada más porque a los fans genuinamente no les gustó. Hay una muy buena cantidad de críticas que son válidas. Claro que las hay. Pero esas críticas se están perdiendo porque hay un grupo muy específico de fans muy tóxicos, a los cuales mencionamos ya en ese video hace algunos años, que están reaccionando de la peor forma porque su problema es con la identidad de las personas involucradas en la creación de esta serie. Es muy fácil de identificar cuando alguien es abierto con su racismo y con su problema con la inclusión forzada y con la agenda woke y progre y lo que sea, pero también hay suficientes personas que están tratando de disfrazar eso con comentarios supuestamente neutrales u objetivos que sí dejan ver un tremendo sesgo. Sí se nota la diferencia entre las personas a las que no les gustó la serie porque pues, no les gustó ya, y la gente a la que no les gustó la serie porque odian que no centra a hombres blancos cis heterosexuales. Sí se nota. Yo no estoy hablando de alguien que simplemente no le gustó porque no es lo suyo. Yo estoy aquí hablando específicamente de la gente que anda de hater porque su corazón no soporta que el elenco no está compuesto por 85% hombres blancos. Entonces, para que no haya confusiones, vamos a decir que yo no estoy hablando de los fans neutrales, estoy hablando de los antifans. Todos sabemos de quiénes estamos hablando. Todas las personas que hemos escrito algo de Star Wars o puesto algo de Star Wars en el internet hemos probablemente tenido contacto con ese tipo de personas. Son esas personas que se dedican a acosar en las redes a todas las personas involucradas con la creación de esta serie. Son esas personas que están dejando comentarios desagradables abajo de todos los posts de Instagram de Amandla Stenberg. Es el tipo de persona que fue racista y misógina con Kelly Marie Tran, con John Boyega. Es el tipo de persona que también en su momento acosó a Moses Ingram por su personaje en la serie de Obi-Wan. Es el tipo de persona que está hostigando a otros creadores de contenido porque a ellos sí les gustó esta serie. Es el tipo de persona que necesita tocar pasto, porque en realidad esto no era para tanto. Es una serie palomera sobre aliens que luchan en el espacio con espadas de colores, que mueven cosas con la mente y que a veces flotan. Y no, el malo aquí no es el primero en flotar utilizando la fuerza. El Conde Dooku lo hizo antes. Pero el punto es que no es para tanto. Son en general series y películas para un público más joven. Y sin embargo, las reacciones invariablemente son súper intensas y las personas involucradas reciben tanto bullying que terminan cerrando sus redes sociales y no queriendo participar más en la creación de este tipo de programas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos pasa lo que le pasó a Ahmed Best, que después de todo el bullying que recibió y después de la reacción que tuvo por haber interpretado a Jar Jar, desarrolló problemas fuertes de salud mental. ¿Y todo por qué? Por una serie de preferencia para niños de aliens en el espacio que luchan con espadas de colores. No es para tanto. Pero aquí es donde algunas personas han dicho que no, es que el problema es la inclusión forzada. El problema es que nuestros niños están siendo inundados de inclusión forzada y de la agenda progre. Y no lo sé, Rick. ¿Por qué consideras la presencia de cuerpos no blancos agenda progre?
La presencia de cuerpos no hegemónicos, la presencia de cuerpos no blancos, la presencia de gente racializada o LGBT o lo que sea, no hace a una historia automáticamente woke o progre. Una persona no es progre en sí. Sí es una realidad que los estudios están poniendo a gente que históricamente ha sido excluida de la pantalla para vender una imagen de progresismo. De esto ya hemos hablado muchas veces en este canal, pero hemos dicho que esta imagen que están tratando de transmitir es eso, una imagen, no significa que realmente las historias sean progresistas y solo lo están haciendo para llegar a una audiencia más grande, porque si incorporas a más gente, vendes más. Ese es todo el asunto. De esto hablamos cuando hablamos de Star Wars hace unos años, de esto hablamos cuando hablamos de Mulan, también hace un par de años. Sí es verdad que muchas veces los estudios, en sus ganas de hacer más dinero, tokenizan a la gente. Y aquí el tokenismo se refiere a eso que sucede cuando personas pertenecientes a grupos vulnerados o marginados adquieren la función de token o de símbolo en algún proyecto, grupo, compañía, lo que sea. Y esto es básicamente que son contratadas o son puestas en algún lugar visible simplemente para que haya una apariencia de diversidad, de progreso, de inclusión, de antirracismo, etcétera, etcétera, por parte del proyecto, independientemente de si el proyecto genuinamente está buscando algo así o no. La identidad de las personas y las personas en sí son reducidas a la categoría que supuestamente representan y mientras tanto la estructura, las dinámicas de poder del grupo, del proyecto, de la compañía, lo que sea, siguen beneficiando a la élite dentro de ese grupo, a las personas que ya tienen el poder. Un ejemplo son los numerosos primeros personajes LGBT en las películas de Disney, y digo numerosos porque cuántas veces hemos visto que están anunciando a su primer personaje gay. Con estos personajes, la película o la compañía, en este caso Disney, nos está tratando de vender esta idea de que es una compañía progresista, que es una compañía incluyente, que es una compañía que no discrimina, y sin embargo estos personajes, además de casi siempre tener papeles secundarios, la escena en la que esa parte de su identidad es más visible tiende a ser muy corta y puede ser excluida fácilmente cuando la película va a ser vendida en otros mercados. Sí, esto es algo que está sucediendo, pero eso no es inclusión forzada. Es más, yo ni siquiera la llamaría inclusión. Y la presencia de estos cuerpos en nuestras series, en nuestras películas, en nuestro entretenimiento no es mala. Al contrario, es muy bueno para el arte cuando hay variedad. Cuando hay una variedad de voces, cuando hay una variedad de cuerpos, cuando hay una variedad de experiencias y de interpretaciones. Eso beneficia a la cultura. Pero yo creo que nada de esto realmente importa. Al menos no importa tanto si al final los actores, las actrices, les actores quedan desprotegidos totalmente y expuestos a ataques reaccionarios de gente que no los ve como personas. De nada sirve si sus condiciones laborales siguen reproduciendo violencia. Y esto es algo que Disney hace todo el tiempo. De esto habló John Boyega. De esto ha hablado mucha gente. El estudio contrata gente racializada, les da ciertos papeles para vender esta imagen y cuando llegan los ataques no los protegen, los dejan ahí a que la gente los violente en las redes y a veces incluso en la vida real porque consiguen sus direcciones, consiguen sus emails, consiguen sus números de teléfono y el estudio. Pero eso sí, venden una imagen de diversidad para alcanzar una audiencia más grande. Esto también ha pasado en Bridgerton. Los actores y las actrices racializados en Bridgerton hablan constantemente de cómo las condiciones no están mejorando para ellas. Y todo eso es un problema, pero la mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo, no podemos tener este tipo de conversaciones porque seguimos atorados en el persona racializada, eso es woke. No podemos hablar de cómo mejorar la calidad de las historias que estamos contando, de cómo mejorar las condiciones laborales en las que la gente está trabajando. No podemos hablar de eso porque toda la conversación la están acaparando las personas que se la pasan quejándose de la supuesta agenda progre. Lo peor es que todas esas reacciones extremas son publicidad gratis para el producto, especialmente ahorita en el mundo en el que vivimos actualmente, donde las interacciones online significan dinero. Estamos perdiendo mucho tiempo y gastando muchas energías en
discutir con gente tóxica cuando podríamos estar hablando de cosas un poco más importantes, y si no importantes, al menos más interesantes, y si no, al menos estaríamos disfrutando más las cosas, porque ya no se puede disfrutar realmente nada si hablar positivamente de eso en internet significa que vamos a recibir acoso y comentarios horribles de gente que se dedica profesionalmente a odiar, y ese es un problema grande. Y digo, aquí estoy yo hablando de la recepción a The Acolyte, del acoso que está recibiendo Amandla Stenberg y de cómo no vamos a poder tener una segunda temporada, en lugar de comentar la serie en sí y pensar en cómo habríamos podido mejorar para esa segunda temporada. En fin, algo de lo que yo estoy convencida es que la gente que todo el tiempo se está quejando de la supuesta inclusión forzada y que todo el tiempo se enoja cuando ve a cuerpos, digamos, no hegemónicos, es decir, gente que no es blanca, heterosexual, masculina y convencionalmente atractiva, y ya sé que son muchos descriptores uno detrás del otro, pero pues esa es la realidad. Si es una persona gorda, es un problema que sea gorda. Si es una persona morena, es un problema que sea morena. Si es una mujer, es un problema que sea mujer. Si es una persona que no es heterosexual, es un problema que no sea heterosexual. Siempre es lo mismo. Si es una persona que no es hombre blanco heterosexual convencionalmente atractivo, en general no es visto como persona. Este es tristemente un legado colonial. Esto es algo que viene desde hace muchos siglos, que es que solamente la gente blanca y especialmente los hombres blancos son considerados personas. Porque si lo pensamos tantito, ¿por qué es un problema que el actor de Sol sea coreano? ¿Qué hace que no se pueda disfrutar la historia? Porque es excelente actor y hizo un muy buen trabajo. ¿Por qué es un problema que Amandla Stenberg esté interpretando a los personajes principales? Porque desde que anunciaron la serie y mostraron los primeros trailers, empezó a lloverle una cantidad loca de mensajes súper racistas, súper misóginos, súper agresivos, porque no les estaba gustando el elenco de esta nueva serie de Star Wars. ¿En qué afecta eso la historia? En nada, absolutamente nada. Es una galaxia lejana. Hay aliens. Hay gente peleando con espadas láser de colores. No hay ninguna razón por la cual los personajes necesiten ser hombres blancos. Es un problema artificial. Y este problema es tan artificial que conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, se nos va olvidando que siempre ha habido quejas así. Algo que veo muy seguido es este tipo de posts sobre Disney, ¿no? De cómo antes Disney era mejor y cómo era más incluyente cuando no trataba de serlo. Y entonces ponen estas fotos de Lilo y Stitch, Tierra de Osos, El Sapo y la Princesa, ese tipo de posts. Hay muchas variaciones del mismo tema. Y la idea es que antes era mejor y que Disney era mucho más incluyente cuando no estaba tratando de forzarlo. Y fundamentalmente no ha cambiado realmente la cosa en términos de inclusión natural y forzada. Si seleccionamos películas de años diferentes, vemos temas similares y motivos muy similares que en realidad no han cambiado tanto. En Lilo y Stitch, Stitch es adoptado por una familia luchando por quedarse junta porque los papás de Lilo y de Nani se murieron en un accidente y el gobierno de los Estados Unidos está amenazando con separar a las hermanas. El mensaje principal es la importancia de la familia, que nunca te abandona ni te olvida, y al final Lilo y Nani se quedan juntas con Stitch como el nuevo miembro de la familia y esta familia celebra unida. En Tierra de Osos, Kenai se separa de su familia porque su hermano Sitka se muere y su otro hermano Denahi piensa que fue Kenai en su forma de oso quien lo mató. Y en el camino a volver a ser humano, Kenai encuentra a Koda, un osito huérfano, aprende la importancia del amor, resuelve la situación con Denahi, adopta a Koda como su hermano y así se crea una nueva familia unida por el amor. En Coco, Miguel viene de una familia unida pero con mucha tensión por un trauma generacional. Creen que el tatarabuelo, que era músico, abandonó a su familia y desde entonces ha sido siempre borrado de la historia familiar. Esto crea una brecha actual porque Miguel quiere ser músico, pero la música está prohibida por ese trauma familiar. Miguel se aleja y se separa de su familia y en su aventura en el mundo espiritual se reencuentra con Héctor, su tatarabuelo, declara que está orgulloso de que sean familia y al final todos los miembros se perdonan y celebran unidos como familia. En Encanto, Mirabel vive con una familia que también tiene mucha tensión por un trauma generacional. El abuelo Pedro fue asesinado y la abuela Alma vive exigiendo perfección de su familia para proteger el milagro que les fue otorgado
tras el sacrificio de Pedro. Esa presión está quebrando la unidad familiar y uno de los miembros, Bruno, ya se separó del resto de la familia y nadie lo ha visto en años. Al final, la familia Madrigal se enfrenta al trauma, todos los miembros se perdonan, Bruno regresa y celebran juntos como familia. La diferencia es que las personas que están trabajando en estas historias ya no son 100% gente blanca. Las historias que están saliendo ahorita tienen, digamos, un toque un poco más auténtico, porque hay más gente de las respectivas culturas trabajando en esa película. Y digo más auténtico entre comillas porque sigue siendo un producto de Disney. Siguen utilizando estereotipos y sigue la persona que sigue a cargo de todos esos proyectos en general sigue siendo una persona blanca. Y los estereotipos pueden ser tal vez menos tóxicos, pero realmente la cosa no ha cambiado tanto. Vamos, nadie me puede decir que Coco no es una historia gringa si el sistema que se inventaron para pasar del mundo terrenal al mundo espiritual incluye una frontera con aduana y control de pasaporte. En esa historia la migra te detiene si no tienes los documentos adecuados para atravesar el puente. No me pueden decir que no es una historia gringa. Pero tenemos esa idea de que antes era mejor y no forzado, y yo no sé si la gente que dice esas cosas genuinamente es porque no se acuerda, tal vez eran muy jóvenes y no les tocó ver eso, o tal vez están haciéndose como que no se acuerdan, pero nunca es verdad. Cuando salió La princesa y el sapo, hubo mucha gente quejándose porque era una protagonista negra, porque era una princesa negra. Ponen a Miles Morales como ejemplo de un personaje cool, y cuando salió Miles Morales hubo un escándalo, porque ¿cómo iba a ser Spider-Man negro? De esto, por cierto, hablé en mi video sobre Superman. La gente así, los antifans, siempre se han quejado de lo mismo, y después de unos 10 o 15 años hacen como que no pasó, y esos son los ejemplos buenos. Lo que está ahorita es malo. Y dentro de 10, 15 años, Coco y Encanto y todas esas películas van a ser el ejemplo de Disney no forzando las cosas, y se van a quejar de lo que sea que esté saliendo en ese momento, porque así funciona siempre la cosa. Compañías como Disney siempre han buscado contar todo tipo de historias y sí, apropiarse de todo tipo de historias para venderlas. Yo recuerdo que cuando iba a salir Coco o cuando estaba Coco en producción, trataron de ponerle trademark a ese rollo de Día de los Muertos. Pero al menos Coco, una historia en México, tiene música mexicana. No como Tierra de Osos, una historia sobre gente nativa de Alaska que utilizó un coro de mujeres de Bulgaria para cantar la canción de transformación al final, porque eso sonaba más, entre comillas, étnico, místico. Ahora, también sería deshonesto de mi parte fingir que todo siempre ha estado igual. La realidad es que ahorita sí estamos viviendo un periodo mucho más reaccionario que hace unos 10, 15 años. Si algunas historias que salieron hace algunos años salieran ahorita, sí habría una recepción totalmente diferente. O sea, yo no me imagino la reacción que habría ahorita a una película como Atlantis o a una serie como La leyenda de Aang. Probablemente habría muchos aspavientos y mucho ruido porque serían consideradas woke y progress. Y esto es algo que ya está pasando. Por ejemplo, ahora que salió la temporada más reciente de Doctor Who, vi a algunas personas quejarse en internet de que ahora Doctor Who es progre. Y ¿cómo les explico qué es Doctor Who? Sí, es verdad que el ambiente está más polarizado ahorita que hace algunos años. Hablando de género, por ejemplo, y de roles de género, hay una tendencia fuerte a nivel mundial donde los hombres jóvenes se están volviendo más conservadores y las mujeres jóvenes se están volviendo más liberales. Sí, hay cada vez más países donde la extrema derecha está ganando mucho más campo y estamos viendo reacciones mucho más extremas, mucho más seguido. Sin irnos tan lejos, las Olimpiadas de París este año estuvieron llenas de actitudes súper absurdas y súper exageradas porque las mujeres no se veían lo suficientemente femeninas. Este asunto de Iman Khelif, por ejemplo, no lo vimos en las Olimpiadas de hace 4 años y ella compitió en las Olimpiadas de hace 4 años y perdió. Sí es verdad que el ambiente está mucho más denso ahorita, pero aún así, esas quejas
por la supuesta inclusión forzada y estos aspavientos por la presencia de cuerpos racializados no es nueva. Y la realidad es que no hay forma de darle gusto a los antifans que todo el tiempo se están quejando de esto. Odian cuando los personajes ficticios que ya existían son interpretados por gente racializada, como Ariel en la nueva película Sirenita o el duque de Hastings en Bridgerton, que porque mejor hagan personajes nuevos. Pero entonces hacen personajes nuevos y de todas formas los odian, como odiaron a Miles Morales o como odiaron al personaje de Moses Ingram en Obi-Wan Kenobi. Fue tal el acoso que la actriz recibió que Ewan McGregor tuvo que salir a defenderla en las redes. Y esa serie tiene como el 80% del cast blanco. Igual que odiaron a Arondir en la serie de Los Anillos de Poder. Y esa serie, por cierto, no me gustó ni poquito. Pero odiaron a ese personaje porque ¿cómo van a ser negros los elfos? Yo quiero a mis elfos históricamente correctos. Que los personajes necesitan ser realistas, tienen que estar de acuerdo con la historia. Bueno, les ponen un personaje histórico que realmente existió en su videojuego de Assassin's Creed y de todas formas se enojan porque es forzado. No hay forma de darles gusto porque el gusto es fundamentalmente racista y excluyente. No ven a las personas que son no blancas, no masculinas, no cisgétero como personas. Y ese es el problema en la mente de los antifans de The Acolyte. No tiene a los sujetos correctos, porque tiene gente racializada, porque tiene mujeres racializadas y porque tiene personas trans. Y The Acolyte, Star Wars, Disney, Hollywood en general, sí tienen problemas. Las historias sí están padeciendo, el arte sí está padeciendo las decisiones de los estudios. Por sus intereses capitalistas, por supuesto. Pero el problema no son las personas que están participando en estas historias. El problema no son las actrices y los actores. Ellos están teniendo problemas por las decisiones de los estudios. Pero ellos no son el problema. Pero volvemos a lo mismo. No podemos realmente hablar de estos temas, al menos no tan seguido, porque lo que más hay son estos posts y estos videos de los antifans que nada más están odiando por odiar. Y entonces las cosas terminan como terminaron ahorita. Actores y actrices están recibiendo acoso en las redes y el proyecto en el que trabajaron queda cancelado y la historia que tenía mucho potencial pues ya murió. Y algo que quiero dejar claro es que no estoy diciendo o insinuando que la serie la cancelaron por racismo o directamente por los antifans tóxicos. Yo entiendo que esta fue una serie cara y tuvo una audiencia relativamente pequeña, pero sí siento que es importante considerar lo que esto significa para la televisión y para el entretenimiento, para el arte en general. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la industria actualmente? ¿Por qué ya no se le permite a series mejorar con el tiempo? Porque esto es algo que se escucha de muchas series que tienen ya más años y muchas temporadas. Series como Parks and Recreation, The Americans, Better Call Saul, etc. Son series donde muchos fans están de acuerdo en que mejoraron muchísimo después de la primera temporada, independientemente de si la primera temporada fue buena, mala o regular. A mí, por ejemplo, me han recomendado series donde me avisan desde el principio que los primeros capítulos, la primera temporada, no son lo máximo, pero se pone muy buena y se disfruta muchísimo. Y estas tienden a ser series mucho más largas. También pienso que es importante considerar qué tipo de historias están pudiendo ser contadas actualmente, a quienes se les permite experimentar un poco más y tal vez fallar, y a quienes no, quienes están padeciendo más las condiciones actuales de esta industria. La verdad es que yo quisiera poder tener una solución al problema, ¿no? Quisiera poder decir, si hacemos esto, va a pasar esto. Si hacemos esto, vamos a resolver esto. Pero es un tema mucho más grande, mucho más complejo. El estudio necesitaría poner mucho más de su parte y la verdad es que no creo que lo hagan ahorita, mientras no tengan el incentivo para hacerlo. Aquí, en este espacio, yo solamente quisiera o esperaría que más gente se animara a tener conversaciones más tranquilas, digamos, y que aprendamos a reconocer y a identificar nuestros propios sesgos, porque pues muchas veces nosotros caemos en este asunto de es que esto no me gustó y no estamos reconociendo por qué. Es válido que no nos guste algo, como ya dije, pero hay algunos gustos que tenemos ahí que vienen de lugares que nos convendría examinar. Y yo sé que esto es incómodo, entonces mucha gente luego no lo quiere hacer. Yo creo que es importante aprender a sentarnos con nuestra incomodidad y realmente evaluar un rato por qué me estorba que Ymir sea filipino, por qué estoy reaccionando así a una historia de ficción. Y obviamente aquí estoy hablando de
nosotras personas que no vivimos al margen, ¿no? Las personas que no entramos en ese grupo afectado y que no queremos muchas veces incomodarnos, y entonces por eso no nos sentamos a considerar nuestros sesgos y nuestros prejuicios. Una persona, por ejemplo, nativa de Alaska, tiene todo el derecho y debería tener el espacio para expresar su inconformidad con los estereotipos y la apropiación en Tierra de Osos. Esta reflexión o estos pensamientos que tengo son para quienes estamos del otro lado. Ahora, esto tampoco significa que entonces nosotros necesitamos callarnos hasta ser perfectos. No se trata de eso. Yo creo que todos estamos de preferencia evolucionando y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Todos cometemos errores, todos tenemos ideas medio rancias que después revisamos y decimos, esa opinión que yo tenía hace 5 o 10 años no era la mejor opinión, ¿no? No era la más sana. Esa actitud que yo tenía no era la más sana. Todos estamos aprendiendo constantemente. Parte de por qué me gusta comentar esas cosas aquí es porque como comunidad podemos crear esos espacios en los cuales estamos de acuerdo en que estamos interactuando de buena fe, que no estamos asumiendo lo peor de la otra persona y que estamos nada más comentando estas cosas en buena onda, porque nos gusta hablar de Star Wars, porque nos gusta hablar de cultura popular y porque nos gusta hablar del arte que consumimos. Yo creo que es posible tener conversaciones más matizadas sobre los problemas del arte que consumimos, sobre lo que no nos gusta y lo que quisiéramos de los estudios que están creando estas películas o estas series. Yo creo que podemos hablar perfectamente bien del progresismo artificial de Disney sin caer en el racismo y en la misoginia. Podemos incluso estar en desacuerdo en nuestra interpretación del material sin asumir inmediatamente lo peor de la otra persona. Y también deberíamos poder reconocer cuando la otra persona está buscando hacer daño y entonces simplemente bloquearla, porque no tenemos por qué entretener el racismo y la misoginia. Eso no debería tener plataforma. Pero pues bueno, yo creo que mientras sigamos echándole ganas, podemos cambiar un poco las conversaciones que estamos teniendo y podemos crear más espacios para tener este tipo de conversaciones que sean un poco más sanas y divertidas. Al menos eso pienso yo. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenmelo todo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares. Y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Bye.